Corazón, corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al terminar. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer. Soy así que voy a... Mueva la bandera para grabarlo. La bandera. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. ¡Hueva! Lleva mi sangre el espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. Bendito el verbo, bendito el mundial. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer. Quiero ser. Bueno, vamos a recibir entonces. Bueno, la alcaldesa está llamando a la profesora Ana. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra bailarina, a la profesora Ana, representante del preescolar de la Unidad Educativa Bolivariana Ubuquena. Profe, para que nos acompañe. Vamos a llamar a nuestra alcaldesa, Ana Bersabé Gandica, la alcaldesa, como madrina, para que nos acompañe aquí. Venga, profes. Estos tres cantantes, para que nos acompañen a la alcaldesa, quien va a dar las palabras de apertura a los primeros juegos de profesores en nuestro municipio.
Muy buenas noches a todos los presentes. De verdad, muy agradecida con los profesores por haberme tomado en cuenta como madrina de estos primeros Juegos Educativos que tenemos que marcar historia. Es primera vez que se realizan en el municipio y sé que con mucho sacrificio, con un granito de arena de cada uno de ustedes, se han hecho posibles estos eventos. De verdad muy contenta, muy sorprendida, me he llevado muchas sorpresas y quiero decirles que este es el talento educativo que tenemos en San Judas Tadeo. Vale la pena este gobierno revolucionario y de cambios, donde le hemos dado la oportunidad a los profesores especialistas. Pido un fuerte aplauso para los profesores especialistas en cultura, deporte, música, de las cuales son instrumentos muy valiosos que hemos obtenido en nuestro municipio, y lo que ustedes han sembrado hoy lo están recogiendo, muchachos. Muy lindo que está en nuestro municipio avanzando la educación, de verdad, una educación socialista. Este es el socialismo que nosotros presentamos en el municipio. Esto es un proyecto de cambio y seguiremos adelante, seguiremos apoyándolo como primera autoridad del municipio. Muy contenta de ser la madrina de ustedes, apoyándolos cada día más. Y pido un fuerte aplauso para todos los niños del liceo, de las escuelas de las aldeas que están participando en estos eventos. Y quiero hacer una pequeña reflexión. Yo quiero extender la educación a hace 4 años atrás. No tenían los niños de las aldeas la oportunidad de participar, de tener sus profesores especialistas, de llevar nuestro nombre bien en alto a nivel del Estado, a nivel nacional. También han participado algunos niños del municipio. Y todo esto es gracias a ustedes, profesores, a los que están cada día en las aulas, educando, ayudando a estos niños. Yo que vengo acompañándolos desde que no había un instrumento musical en cada una de las aulas. No teníamos especialistas, planteamos. Quiero felicitar a la profesora Carmen Roa, que me acompañó a mí a la zona educativa hace 4 años, el profesor Jesús Pérez, y planteamos un proyecto donde se nos aprobaran especialistas para este municipio, para que la educación avanzara en cuanto a muchos sistemas educativos que no teníamos. La doctora Zoraida Parra en aquel entonces nos recibió, y hoy estamos viendo el fruto de Umuquena, el fruto de